la virtud que tiene Él para con cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar, no crean que voy a predicar lo mismo que el pastor el martes, porque él, cuando el martes empezó, digo, vamos a hablar de lo mismo. San Lucas 11:1, en la versión TLA, traducción lenguaje actual. ¿Así es, Maxi? Gloria a Dios. San Lucas 11:1. Mientras esperamos, ya sale enseguida, ahí dice, leemos en el nombre del Señor, dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus seguidores. Y qué privilegio decirle al Señor, estar enfrente de Él y decirle, Señor, enséñanos vos, que sos el que sabés, el que sos el perfecto, el que tiene la verdad. Enséñanos para que cuando oremos, cuando volquemos lo que hay dentro nuestro, expresarlo para vos, eso tenga una respuesta, pero que a la vez sea una alabanza a ti esa oración. Gloria a Dios. Dice, orar es un impulso de amor, y sí, es amor a nuestro Dios. Y sale ese impulso de decir, Señor, ayúdame, pero porque quiero estar en comunión contigo. Quiero que esta oración llegue a ti, Señor, y que te agrade para que tú me la respondas. Es expresión de la fe. Tremendo esto, ¿no? Es expresar la fe. O sea, es volcar todo lo que tenemos dentro de corazón, nuestra fe, volcarla para con el Señor. Expresarle esa fe, decirle, Señor, yo estoy esperando esto, no lo veo, no sé cuándo vendrá, pero vos me lo prometiste y yo oro. ¿Sabe qué, hermano? Yo hace 32 años que soy cristiano y en estos 32 años, como seguramente ustedes, a lo mejor en menos tiempo o en más que yo, pero recibieron palabras, recibieron profecías. Y yo hace poco le decía al Señor, Señor, yo las quiero ver cumplidas en mi vida. Pero claro, eso es en el tiempo del Señor, no cuando a Daniel se le antoje de que el Señor, mira que vos me prometiste tal cosa. Y sí, hijito, pero te vas a tener que preparar para lograr eso. Es igual que si alguien quiere ser médico, abogado o la profesión que sea, ¿no es cierto? O albañil o lo que fuere. Si nunca agarró una pala, si nunca hizo una mezcla, si no estudió en la universidad, ni siquiera en secundario, jamás va a llegar a nada. Y así, ¿no es cierto?, es con el Señor. Tenemos que prepararnos en fe, creyendo que lo que Él prometió, así será. Y dice, la oración es vital para el creyente, y sí es vida. Si usted y yo no oramos y ninguno de nuestros hermanos ora, morimos espiritualmente, por supuesto. Si no comemos la comida física, la comida material, cuénteme usted si está 20 días, 25 sin comer o yo, ¿cómo nos va a ir, no? Si solamente venimos al Señor los días domingos, los martes y jueves y oramos, clamamos, nos desarmamos, nos descosemos en orar, pero los lunes, miércoles, viernes y sábado, y bueno, por ahí si me acuerdo oro y si no, ¿qué va a hacer? Total, al otro día, el domingo, voy y oro en la iglesia. Pero no es así. La oración es vital. Es tremendo esta palabra vital. Quiere decir que la oración nos da vida. Si yo no oro, si ustedes no oran, no tenemos vida espiritual. Y seremos personas que vamos y venimos sin un rumbo. Gloria a Dios. Por medio de la oración se acerca a Dios para pedirle ayuda, pero también para agradecerle y para adorarle. Vieron que en la palabra de Dios dice, venid delante del Señor, pero con actitud de gracias. Primeramente, todos tenemos, yo creo que un listado más o menos así de 1 metro de alto, Señor, esto, acordate que... Pero el listado del agradecimiento también tiene 1 metro de alto como el otro. Ojalá que así sea, ¿no? Que primero sea nuestro agradecimiento. Señor, no me gusta tal cosa, pero yo te lo agradezco lo mismo, vos sabrás por qué.
Señor, te agradezco por mi familia, te agradezco por mi trabajo, por el ministerio, por todo lo que me diste y por lo que tienes para dar. Y después el Señor dice, mi hijo o mi hija se agradan de mí, se agradan. A pesar de que por ahí no le van bien las cosas, pero mi hijo es agradecido, mi hija también. La iglesia es agradecida, entonces los voy a bendecir, les voy a dar lo que necesitan. Amén. A través de ella, o sea, de la oración, el cristiano expresa su dependencia de Dios. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que dependemos de Dios, no? Y ese es el tema por lo cual en el jardín del Edén el enemigo lo que quería era que Adán y Eva no dependieran de Dios. Como él era un insurrecto, fue rebelde, y el peor de los pecados es la rebelión justamente porque viene del enemigo, él quería que la raza humana cayera toda, se destruyera. ¿Por qué? No haciéndole caso a Dios, al Creador. Ese era el objetivo principal que tenía el enemigo Lucifer con la creación de Dios. Entonces, Dios que quiso siempre que el ser humano dependa de Él, porque fuimos creados por Él para agradarle a Él, para amarle, para obedecerle, para servirle. Pero este aquí que el enemigo trastocó eso, lo cambió, y bueno, ya sabemos el resultado, no hace falta que se los cuente. A través de ella el cristiano expresa su dependencia de Dios y da testimonio que el hombre no está solo en el universo, sino que Dios existe y obra. Qué tremendo esto, ¿no? No estamos solos, es un ida y vuelta, un feedback, como se diría en inglés, un te doy, me das, así, va y viene. Sabemos que el Señor existe, sabemos que nuestra dependencia está en Él y que el hombre no está solo en este universo, en este mundo. Gloria a Dios por eso. Orar es hablar con Dios y es la expresión de la nueva vida que Dios da a quien puso su confianza en Él. Qué tremendo, ¿no? Tener confianza en Dios, esperar en Dios, no en el hombre, no en la mujer, porque fallamos, somos imperfectos, pero el Señor es perfecto, es único, es real y no tiene dobleces, no tiene sombra de variación, como dice en su palabra en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, poder confiar en alguien que siempre permaneció, permanece y permanecerá igual. Bendito sea su nombre. No se trata de hablar mucho. San Mateo 6, 7, por favor. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, bla, 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 amén. Como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Dios no necesita que estemos 3 horas con un palabrerío bárbaro. ¿Por qué muchas veces, y lo dice la palabra, no lo digo yo, hay oraciones que no son contestadas? Porque quizás empezamos orando por el cuaderno, seguimos por la Biblia, por el vaso, y al final dice Dios, ¿de qué de las 3 te contesto primero? Porque tenés una ensalada y me has hecho un lío que ni yo sé cómo contestarte. No es la cuestión del palabrerío, el estar 3 horas hablando, que se hace un monólogo, que por ahí quizás una reunión de hermanos, oran 2 o 3 y se copan todo y no lo dejan orar al resto. Dios no quiere eso, Dios quiere que apuntemos al blanco, que seamos precisos en la oración. A ver, allá, tengo que derribar ese muro que me está molestando a mi familia, a mí, ese muro que está molestando a mis hermanos de la iglesia, ese muro que está jorobando nuestras vidas. A ver, ¡pum!, un tiro certero, como el Exocet. ¿Se acuerdan en la guerra de las Malvinas? Los Exocet, que eran certeros, apuntaban y derribaban al enemigo. Amén. Y así hay que ser, no orar ahí a ver a los manoteos, a tientas y a suelta, a ver si de vez en cuando engancho algo. No es así. Hay que orar con precisión, orar al blanco, apuntando al blanco para poder derribarlo. La oración cristiana en ningún caso es un acto mágico, no es así.
llame ya, venga ya, compre ya. No, Dios no es así. Porque si Dios fuese así, yo una vez le pregunté al Señor hace mucho, ¿por qué, Señor, no contestás rápido la oración? ¿Por qué por ahí hay que orar tanto por algo? Porque si yo les contesto rápido, ustedes no oran más. Así como yo se los digo, me lo dijo el Señor. Y es cierto, seamos sinceros, como decía el pastor el martes a la noche, seamos bien sinceros delante del Señor. Cuando nos contestan así rápido algo que queremos, chao, ya está, ya lo contestaron, ya lo tenemos. Pero no, si el Señor obrase así, que tranquilamente lo puede hacer con todos o con cada uno, pero no oraríamos más. Total, ya está, Señor, gracias, me diste el auto que quería, la casa, el trabajo, la campera, no sé, qué sé yo, lo que sea, cada uno sabe. Y bueno, ya no hace falta, ¿para qué voy a orar? En serio, el Señor me contestó eso. Si yo les doy así rápido, no oran más. Gloria a Dios por eso. La oración cristiana en ningún caso es un acto mágico, una clase de mantra. ¿Qué es mantra? Son sílabas que se usan en el budismo para la meditación. Miren para lo que se emplea. Orar no es un acto de misticismo, donde uno busca penetrar en su vida interior para alcanzar que se destaque quién. Danielito, el yo. Y después Dios. No, Dios no quiere eso. El Señor quiere que nuestra oración esté enfocada en Él, hacia Él y guiada por Él. No que yo diga primero yo, segundo yo y siempre yo. Jamás, que Dios nos libre de eso. Debemos ser cristocéntricos, no egocéntricos. Gloria al nombre de Jesús. El creyente que ora, no está solo, está con su Dios. No se mira a sí mismo, sino que mira a Dios. Cuando oramos, nuestra oración está direccionada, dijimos, por el Espíritu Santo de Dios, y todo nuestro enfoque es hacia Él. Por eso el Señor, cuando la oración es hecha en su voluntad y bajo su Espíritu Santo como guía de nuestra vida, esa oración es contestada. Y el Señor no tiene problema en hacerlo. Amén. El objetivo de orar, ¿cuál es? Primero que nada, para que Dios sea glorificado. Recordemos que en la Biblia dice que toda la gloria, la honra, el imperio y el honor sean al Señor. Amén. Orando aprendemos a no imponer nuestro pensamiento al Señor, por el contrario, nos sometemos a Él. Lo que decíamos antes. Señor, que se haga tu voluntad, yo estoy sometido a ti, no lo que yo quiero. Gloria a Dios. A través de la oración buscamos lo que Dios desea y lo aceptamos para luego hacerlo. Con la oración vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Qué hermoso es preguntarle. Una vez un hermano me decía, qué lindo sería preguntarle, Daniel, al Señor, ¿qué tenés pensado hacer conmigo? Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y no está mal eso? Porque como que lo estamos cercando al Señor, preguntándole. No, me dijo, porque el Señor si quiere te puede contestar lo que tiene pensado para hacer con vos y con quien fuere. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, nos enseña a decir Jesús, y es el modelo de oración que dio a sus discípulos. Cuando el Señor dijo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Amén. San Mateo 6:10. San Mateo 6:10 dice, ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Qué bárbaro, ¿no? Los ángeles, cómo le obedecen al Señor, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Usted nunca se trató de imaginar, por supuesto que con esta mente finita no llegamos a hacerlo, pero
¿cómo será allá arriba, no? ¿Qué nos esperará el día que estemos con Él? Muchas veces yo traté de imaginármelo, pero no, llegué hasta un punto y como que ahí para, porque estamos acostumbrados a otro sistema, a otra cosa que nada que ver, algo corrupto, algo feo, y nada que ver con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. También oramos para ser fortalecidos en el combate cristiano. Colosenses 4:12. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Ser fortalecidos en el combate cristiano, un combate por el Evangelio, por el bien de la iglesia y por todos los hombres. Combate cristiano, ¿les suena esa palabrita, combate? Estamos permanentemente en guerra, como si a lo mejor alguien todavía no se enteró, o alguien a lo mejor que nos está viendo, desde el mismísimo día en que abriste tu corazón y dijiste, Señor, entra en él, quiero ser tuyo, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, sepa, hermano y hermana, y quien está viendo también, que comenzó una guerra que va a terminar el día que seamos arrebatados. Amén. El enemigo nos va a hacer siempre la vida imposible, siempre. Pero para eso está el Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos da energía dinámica y que es quien pone el querer como el hacer en nosotros y es el que nos direcciona para enfrentar al enemigo. Gloria al nombre del Señor. Oramos porque tenemos necesidad de Dios. ¿Cuántos somos necesitados acá? Y bien necesitados del Señor que somos. Gloria a Dios. Acercarnos a Él y buscar su rostro. Se lo repito, oramos porque tenemos necesidad de Dios. Acercarnos a Él y de buscar su rostro. Salmo 27, 8. Una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Qué hermoso este salmo, ¿no? Cuando yo lo leía, digo, qué cortito, pero unas palabras preciosas. Una voz interna me dice, el Espíritu Santo dentro de mí, dentro tuyo en la pantalla. Busca a Dios, busquemos a Dios. Por eso te busco, Dios mío, por eso te buscamos, Dios nuestro. Porque te necesitamos, porque somos tremendamente necesitados de ti. Cada día de nuestra vida. Esto no significa concentrarse tratando de imaginarnos su rostro. Dios es espíritu y eso sería idolatría. Cuando se dice busquemos su rostro, es buscar en el espíritu, porque sabemos que si queremos ver un rostro del Señor, imaginarnos, estamos idolatrando a una persona y lo que menos quiere Dios es idolatría. Así que imaginemos no su rostro, porque Dios es espíritu. Y si imaginamos algo, tratamos de decir, a ver cómo sería Jesús, así, asá, tata, estamos idolatrando. Buscar su rostro es por fe. Buscar la presencia de Dios es pensar en el Señor. Nuestro pensamiento, esa canción que dice, mi pensamiento eres tú, ¿se acuerdan? No sé si la conocen, es medio viejita, pero es hermosa. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y sigue, a lo mejor algún día la cantamos, ¿por qué no? Nuestra oración es un deseo de acercarnos a Dios, un deseo que Él mismo pone en nosotros, porque seguramente con nuestra naturaleza humana, si no fuese de parte de Él que nos atrae, por eso esa canción que tanto me gusta, que dice, atráeme a ti,
que para mí me parece una de las adoraciones más bellas que cantamos en la congregación. Por eso yo cuando la cantamos me digo, ay, gracias Señor, qué lindo. Así que ya saben. Nuestra oración es un deseo de acercarnos a Dios, un deseo que Él mismo pone en nosotros. ¿Pone el Señor un deseo para que te acerques a Él? Amén. Porque si no, no los buscaríamos nunca nosotros. Cuando oramos es importante saber a quién nos dirigimos. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice esto? En Judas 20, dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Y cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Lo leo de vuelta porque está buenísimo. Pero ustedes, queridos hermanos, yo también, sigamos confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. ¿Por qué es muy especial la confianza en Dios? Porque es única y en el único en quien podemos confiar. Cuando oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos diga qué debemos decir. Por eso, como decíamos al principio, no es cuestión de palabrería, que pese una ametralladora, no, eso no sirve. Dejemos que el Espíritu nos vaya guiando. Por eso cuando vamos a orar, pedimos la guianza divina, en el nombre de Jesús, pero guiados por su Santo Espíritu. Gloria a su nombre. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes y los sostiene en su vida de oración. Importante eso, ser sostenidos por el Señor. Hace brotar la alabanza hacia Dios y da las palabras para expresarla e intercede por ellos conforme a la voluntad de Dios. Esto lo dice Romanos 8:27. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, absolutamente todo, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Recordemos que el Espíritu Santo es intercesor, es quien lo hace con gemidos indecibles, dice en la palabra. Amén. Él es el que purifica la oración, como que la filtra a la oración para que llegue pura al trono del Padre, al trono de Dios, como el Señor quiere que llegue. Gloria al nombre de Jesús. Gracias. El que conoce a Dios como su Padre se caracteriza por la humildad y el sentimiento de su propia pequeñez, pero también tiene la seguridad de ser amado y escuchado. Seamos humildes, seamos sabios, que Dios nos libre de ser orgullosos, que Dios nos libre de ser vanidosos, de creernos lo que no somos. La humildad debe caracterizar al cristiano. Sabe que yo siempre que oro en casa, con mi familia, siempre digo, Señor, que ninguno de tus hijos te hagamos quedar mal con nuestras actitudes. Que pongamos siempre bien en alto el nombre del Señor. Líbranos de ofenderte y de hacerte quedar mal. Porque no nos olvidemos que con nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de dirigirnos y demás, estamos reflejando a Cristo. Y si yo hago lo mismo que hace quien no les conoce al Señor, estoy haciendo igual que ellos. ¿Y cómo lo estoy dejando al Señor? Mal. Que Dios nos libre. Amén. Una de las primeras condiciones para orar es ser conscientes de nuestra necesidad, ser conscientes de que somos necesitados del Señor. El que se da cuenta de su pobreza espiritual se acerca confiadamente al Padre. En cada una de las circunstancias de su vida acude a Dios, donde dice,
Santiago 1, 17. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Claro, ¿no es cierto? No hace falta explayarse más. Gloria al nombre del Señor. Para ser escuchados por Dios, la oración debe estar acompañada de humildad y no contando con nuestras fuerzas, solo contando con Dios. Solo contando con Dios. Nuestras fuerzas deben ser anuladas, todo nuestro ser cuando venimos en oración. Humillarnos, como muchas veces lo hemos hecho acá, todos o la gran mayoría, cuando se termina una palabra y el Señor y el pastor llama a venir adelante, a humillarnos delante del Señor, es un gran gesto de humildad, un gran gesto de reconocimiento de que nada somos y de que somos necesitados de Él. Gloria a Dios. La oración nos asocia a la obra de Dios. Él nos puede pedir que participemos en ella. Y vaya que sí que debemos asociarnos a la obra de Dios. Nehemías fue un ejemplo. Oró por los muros de Jerusalén y asumió la tarea de la reconstrucción. ¿Qué significa esto? La oración acompañada de ¿qué? Lo que se dice siempre acá. Empieza con A. Acción. Oración acompañada de acción. Es como si yo no tengo trabajo y digo, Señor, ayúdame a conseguir trabajo y a la 1 suena el despertador, pero a la 1 de la tarde, no de la mañana. Medio difícil que voy a conseguir trabajo así. Y si queremos ver frutos en nuestra vida, queremos ver cambios en nosotros, pongamos en acción la oración. Que no sea solamente una oración linda, decorada, una oración quizá con buena intención, pero tras de eso viene la acción. Al orar debemos hacerlo en el Espíritu. Así nuestros deseos y pensamientos están de acuerdo con el pensamiento de Dios y estamos ocupados en las cosas del Espíritu Santo. Es importante tener en cuenta cómo oramos, como también el contenido de nuestras oraciones. Enfoquémonos, como decíamos antes, con un objetivo, con un blanco y apuntamos la oración a eso. Nada tiene más valor para Dios que la adoración y la alabanza que le brindamos los hijos de Dios, sus hijos. El Padre busca adoradores. Este será nuestro privilegio en la eternidad y podemos gozarlo desde ya aquí en la tierra. Tenemos cada oportunidad, martes, jueves y domingo, de adorarle con todo nuestro ser. Yo no sé usted, pero yo cuando llegue el momento de la adoración lo disfruto tanto porque digo, qué hermoso es sentir tu presencia, que me estás abrazando, que me estás besando, Señor, que me estás ungiendo. Yo te adoro, pero vos me respondés con tu amor, me respondés con tu gracia, me respondés abrazándome porque me amás, papá querido. Y yo te amo también, con ese amor que vos pusiste en mí como pusiste en mis hermanos. Gracias, Padre. La alabanza y la adoración están muy relacionadas, por supuesto que sí, si lo sabrán los músicos, ¿no? Cuando alabamos, recordamos más bien los beneficios, mientras que en la adoración nos inclinamos hacia Dios por quién es Él, sus atributos y sus cualidades. ¿Se acuerdan ese coro que decía, por quién eres tú, te doy mi vida, por quién eres tú, te doy mi amor, por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Qué fiero que canto, pero bueno, se entiende. Gloria a Dios. Aquí hay voces mucho más lindas que la mía. Pero no hay que perder la fe, a lo mejor estudiando canto, quienes dicen, ¿no? Después vamos a estar acá arriba. Gloria a Dios. Cuando adoramos,
expresamos el amor que brota de nuestros corazones por el Espíritu Santo y ella pone a Dios en el centro de nuestra vida, la adoración. El Señor, cristocéntrico, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra adoración. Con respecto a las peticiones, otro punto sería, debemos hablar a Dios de nuestras necesidades. Esta forma de oración es la más usual. Siempre venimos, como dijimos antes, con la famosa listita de peticiones. Entre las peticiones podemos ver, por ejemplo, los distintos tipos de oración. Por ejemplo, la súplica es una. ¿Qué es la súplica? Ante una necesidad urgente. Estamos pasando por algo terrible, quizás un familiar enfermo, te quedaste sin trabajo, un hijo tuyo le pasó algo, tu esposa, tu esposo. ¿Qué usamos? La súplica. Nos humillamos, creo que hasta el máximo, y le suplicamos y le clamamos a Dios para que nos responda ante esa situación. Luego viene la petición, que la petición debe ser precisa y humilde, y no para nuestros deleites. Señor, dame una lancha para ir los domingos a Piedras Moras. Orá 100 años que Dios no te la va a dar nunca, no te haga ningún problema. Gloria a Dios. El lamento es otro tipo de oración. Traslada el dolor que exponemos al Señor. Cuando le presentamos nuestro dolor por algo, es un lamento que es una oración también a nuestro Dios. El gemido es escuchado por Dios como una oración tremenda. Cuando gemimos por algo que nos pasa, lloramos, nos humillamos, gemimos delante del Señor. Y por último, el clamor, que creo que este es el más fuerte de todos. Sinónimo de clamor, grito, desesperación. Es el llamado urgente de aquel que ya no tiene ningún recurso y cuya única esperanza es que Dios lo socorra. Jonás 2, 1 y 2. Dice, Jonás ora a Dios. Desde allí Jonás oró a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Yo me acuerdo una vez, estaba pasando por una situación. Yo estuve, para quien no sabe, sin trabajo durante un año, de enero de un año a enero del otro. No se lo deseo a nadie. Y eso que era soltero, no tenía a quién mantener, pero igual es muy feo estar sin trabajo. Y no era porque no quería trabajar, era porque el Señor quería operar en mí, hacer algo conmigo y necesitaba tenerme abocado a Él, digamos que todo el tiempo. Pero llegó un momento que esa situación se prolongaba y como que no llegaba el fin nunca, parecía que eso no iba a terminar y duró un año. Y yo vivía en un barrio del otro lado del balneario, un barrio de casas que en ese momento eran de fin de semana, después ahora ya vive gente ahí, un barrio lindo, es chiquito pero lindo. Y una noche me acuerdo siempre que era jueves, era noviembre, yo venía viviendo desde febrero ahí, una casa que me la había facilitado un familiar, porque le habían entrado a robar, le robaron cosas valiosas, y justo yo tenía que dejar una casa donde estaba viviendo. Entonces me dice ese pariente, mira Dani, me han entrado a robar, estoy re loco de bronca, justo vos tenés que entregar tu casa también porque te la piden los dueños, así que anda a vivir ahí, yo no te cobro nada, viví tranquilo, no te voy a cobrar nada, pero quiero que haya presencia, que haya alguien para que no me roben más. Y bueno, pero yo pensé que iba a ser un mes o dos, estaba todo bárbaro, el lugar, todo lindo, pileta, qué sé yo, qué sé cuánto, y resulta que fueron transcurriendo los meses, y allá a esa altura, como en noviembre, un jueves a la noche me agarró la chiripioca, y me acuerdo que tenía una terraza, y esa terraza daba al río, al balneario, y me tiré de panza y empecé así como los chicos cuando son caprichosos, que golpean y bueno, y quieren algo, y yo decía, Señor, basta, no aguanto más esto, sácame. Por eso ahí era un clamor o grito, como dice acá. Yo decía, no aguanto más, Señor, yo sé que vos estás en esto, pero no lo aguanto más, necesito
Y habrán pasado 2 meses de eso y bueno, gracias a Dios conseguí un trabajo, me pude ubicar en otro lado y demás, para hacérsela corta, si no tendría que explicar media hora. Pero ¿a qué voy con esto? A que el clamor, el grito, ya es la última instancia, como diciendo, Señor, no aguanto más, si no me sacás de esto me muero. Y el Señor responde, a lo mejor no al otro día, a lo mejor a los 2 meses como a mí, o 3, pero al final Dios te responde y me responde. Finalmente, el agradecimiento está muy ligado a la petición. Dar gracias a Dios. Colosenses 4:2. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Ser agradecido es algo muy importante en el ser humano, ni hablar si somos cristianos. Yo me acuerdo que mi madre siempre sabía decir, lo peor que tiene una persona es ser desagradecido o desagradecida. Yo no sé si es lo peor eso, pero que es algo feo, es muy feo. Ser primeramente con Dios desagradecido porque Él nos da todo y también con los hombres, con los semejantes. Porque si alguien hace un favor por vos o por mí, hay que agradecerle. Lo mínimo, porque creo que nadie tiene ninguna obligación de hacer favor, pero si te lo hacen, agradecelo y yo también agradecer. Gloria a Dios. Los agradecimientos deberían formar la base de nuestras oraciones y también de nuestra vida. Jesús, cuando estuvo en la tierra como hombre, Él recibía todo del Padre y sin parar hacía subir hacia su Padre su amor y agradecimiento. Era un toma y traiga. Padre, hijo, hijo, Padre. No paraba nunca eso. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que el feedback, ese ida y vuelta, sea permanente y no un día o 2 a la semana. San Marcos 8:6, y es lo último que leemos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios, partió los panes en pedazos y los entregó a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la gente. Y los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. Gloria a Dios. Con humildad debemos agradecerle a Dios por todas las bendiciones recibidas. Aún en medio de dificultades y de sufrimiento, podemos aprender a ser agradecidos. Y si quieren anotar, les voy a decir una frasecita y con esto cierro, que está buenísima. Frase final puse yo acá. Nunca hable de Dios sin hablar con Dios. ¿Qué tal? Si yo primero no tengo intimidad con Dios, no hablo con Él, no comparto tiempo con Él, ¿de qué puedo hablar de Dios? Si solamente, buen día, gracias Señor por este día, hasta mañana. Nunca hable de Dios sin hablar con Dios. Que nuestra oración esté siempre direccionada al Señor para tener ese tome y traiga con Él y para que nuestra vida tenga un gran sentido, para que seamos ejemplos en medio de una sociedad, de un mundo que está triste, que está perdido, que no tiene esperanza, que no tiene nada. Por eso, con Cristo todo, fuera de Cristo nada. Y una cosita más. En nuestras oraciones, si bien hay que orar por nuestra familia, si bien hay que orar por todas las personas, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, pero oremos por la gente que no conoce a Cristo, porque es mucha. Yo hace muchos años que tengo carga por la gente inconversa. No es que no oro por mis hermanos, más vale que sí, por supuesto, obvio, pero oremos por las personas que no conocen a Cristo, porque hoy el mundo está muy necesitado, está carente de amor, de afecto,
Yo un día saludé a alguien, le di un abrazo a alguien que no conoce al Señor y se largó a llorar. Yo no emití sonido, no dije nada, pero nada, abracé nada más. Fíjense, con un abrazo, todo lo que significa, pero porque ahí no iba Daniel, ahí iba Jesús. Jesús me usó a mí para abrazar a esa persona. Gloria a Dios. Que el Señor nos use para orar, interceder, abrazar y clamar por las personas, porque el mundo lo necesita. Y creo que si la iglesia orase más por las cosas de este mundo, por las personas, muchas cosas cambiarían, serían trocadas, o sea, cambiadas por cosas diferentes y para bien. Los otros días en mi casa veíamos un noticiero y hablaban de este chiquito de Corrientes que se perdió hace 2 meses. Me dice mi señora, quizás si la iglesia hubiese orado un poco más, a lo mejor hubiera sido diferente todo. Y como ese, muchos casos más. La iglesia debe interceder, debe orar. Si bien nosotros somos embajadores de Dios en la tierra, un embajador está de paso, cumple una misión, terminó su tiempo y se va. Pero dentro de ese tiempo que dura la misión, hacer su trabajo lo mejor posible. ¿Y el nuestro cuál es? Mateo 28, 18, por favor, Maxi. Creo que ahí se resume todo. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que ahí se resume la tarea de la iglesia. El Señor nos apartó, nos predestinó, como dice el libro de los Romanos, de antes de la fundación fuimos predestinados, cuando no había nada. Pero no para vivir cómodos, tranquilos, total, yo estoy bárbaro, genial en la reposera, mirando tele o rascándome. No es así. Tenemos un propósito y debemos cumplirlo, y es ese. Mateo 28, 18. Que el Señor los bendiga grandemente. Rey de gloria, yo me